es un perímetro muy grande, mucho más que de lo que ocupa un hospital, lo cede a la comunidad autónoma para uso hospitalario. Ningún ayuntamiento de los conocidos hasta ahora ha exigido que ese hospital fuera de gestión pública. Se utilizó la fórmula de hacerse la foto en las elecciones diciendo, mira qué bien, vecino de Parla, vas a estar muy contento porque vas a tener un hospital al lado de tu casa. Entonces la comunidad autónoma abre un concurso y atribuye a una empresa, mediante una concesión o cualquier otra fórmula jurídica, la gestión de ese hospital por 30 años. Paga una cantidad fija por las personas del área correspondiente al hospital durante 30 años. Hay dos modelos a partir de aquí. Uno, en que todos los servicios y todo el personal dependen de diferentes empresas privadas con las cuales subcontrata la principal. Daros cuenta de lo que puede suponer quienes trabajáis en un hospital, que hay 20 o 30 empresas, una de los celadores, otra del laboratorio, otro de la radiología, otro de las ambulancias, otro... Por ejemplo, en el Hospital Infanta Leonor los radiólogos han denunciado que, claro, la empresa que lleva los celadores, ¿cómo hace negocio? Pues teniendo los menos celadores posibles. ¿Qué pasa muchas veces? Que el servicio de radiología o los cirujanos están con los brazos cruzados esperando que haya un celador, que esté libre el hombre o la mujer para bajar al paciente a hacerse un estudio. Imaginaros la eficiencia, esa palabra tan usada del sistema. Pero claro, ¿cómo se consigue? Porque eso es lo importante. ¿Cómo? Porque la gente diría, bueno, lo hacen con nuestro dinero, nos roban, pero bueno, si lo hacen bien, pues ¿qué más da? ¿Qué más da sanidad pública que sanidad privada? Yo quería explicaros la experiencia que ya tenemos, es decir, la que ya está en manos públicas, a pesar de que hay un oscurantismo total acerca de indicadores fundamentales de calidad hospitalaria. Por ejemplo, es secreto absoluto el índice de infecciones hospitalarias, la mortalidad por servicio, los reingresos. Todo eso se desconoce. Se plantea un mecanismo de libre elección y de área única. Yo no sé si lo habéis oído, pero allí fue muy... fíjate qué bien, puedo tener el ginecólogo en Alcalá de Henares, el traumatólogo en Getafe y el pediatra en el 12 de octubre. Cualquiera que, no solamente que sepa sanidad, sino que tenga dos dedos de frente, sabe que lo más importante, una de las cosas más importantes en la calidad de la atención es la integralidad. Es decir, que todos los datos que tienen sobre tu persona y de los diferentes procesos que has tenido a lo largo de tu vida estén unidos en una misma historia clínica, no en una que es de una empresa encima y la otra de la otra empresa, ¿no? Entonces, el mecanismo que se produce es el siguiente. Yo afirmo aquí, yo trabajo en el mismo sitio que está ese hombre todos los días, que la Consejería de Sanidad de Madrid y las consejerías de Sanidad están al servicio de la empresa privada. Y lo digo con los siguientes datos encima de la mesa. En Madrid se hace área única, 5 millones y pico de habitantes, un solo área sanitaria y libre elección. En teoría, eran 8, ¿no? Eran 8 áreas antes. No, 11 eran. Ahora una sola. Y entonces, cuando a ti en el centro de salud te dicen, pues tienes que ir al especialista, o te indican una operación el especialista, o una prueba, antes te pedían cita en el centro de salud, como seguramente se hace aquí en Segovia. Ahora no. Ahora hay una empresa, un call center, empresa privada, Indra, a la que llega por el ordenador la petición de la prueba o de la consulta. Y a ti te llaman una señorita que dice, usted no sé qué, le ha indicado su médico tal prueba.
le corresponde a usted el hospital público de Getafe, pero en Getafe hay una lista de espera de 6 meses. En cambio, si va usted al hospital de la Beata Mariana, le hacen a usted la prueba o le operan o le hacen lo que sea en 1 semana o 2. Lo que estamos viendo en Madrid es que cada vez más gente, seguramente por el trabajo que estamos haciendo, mucha gente explicando qué es lo que está pasando de verdad, la gente está diciendo en cosas que no son muy urgentes, no me importa, me espero a que me toque en mi hospital público. Y a las 2 o 3 semanas le llaman del hospital público. Es decir, era una absoluta mentira que hubiera tal lista de espera. De hecho, están denunciando los compañeros y compañeras trabajadores de la sanidad que en la maternidad de Santa Cristina, que en los centros de especialidades, en la pública, están con los brazos cruzados para que el flujo de pacientes rentables llegue a la privada. Rentables. ¿Cómo que rentables? Porque los pacientes no rentables, es decir, las personas mayores, los enfermos crónicos, esos, hay una UBI. Cuando llega una urgencia con un accidente cerebrovascular o con cualquier patología compleja y cara, le dicen en el hospital de gestión privada: aquí no hay camas, váyase usted al hospital público de turno. Eso está siendo así, sistemáticamente. Es decir, claro, ¿cuál es la lógica? A ellos les pagan, daros cuenta, una cantidad fija al año por la población de referencia. 200.000, 500 euros al año por persona, tanto, ahí tienes, a la empresa. La empresa que quiere, por esos recibe una cantidad fija al año. Cuanto menos vayan, mejor, porque él lo va a recibir igual, la empresa. Pero, si con procedimientos de marketing, que ahora os diré cuáles son, de lo más burdo, consigue que la gente venga de otras áreas, la Consejería de Sanidad paga aparte. Y lo que al que pagan fijo por él se le niega, es decir, se ahorran pruebas diagnósticas y tratamiento. Ahora os contaré cómo al que viene de fuera y que paga aparte, a ese se le hace escáner, porque todo el gasto originado factura aparte por todos aquellos que vienen de fuera. Yo quería, lo que contaba el compañero, os lo traigo a la memoria, que hace la Consejería de Sanidad con las medidas de transformación y de ahorro y de privatización. Transformar el Hospital Carlos III y el Hospital de la Princesa en geriátricos y para pluripatologías y para enfermos crónicos. Es decir, en la pública todo aquello que no es rentable para la privada. Daros cuenta. Daros cuenta. Y de paso se reduce en un 20% el presupuesto del hospital público. A ver, quería contaros, para no coger más tiempo, que el compañero seguro querríais hacer más preguntas, pero quería explicaros un elemento clave para el negocio en la sanidad. Sabéis que ahora mismo, a ver, antes os tengo que explicar una cosa. En los hospitales de gestión privada, en uno de los modelos, de los cuales hay 6 hospitales en Madrid, todas las infantas, la infanta Leonor, el príncipe no sé cuántos, todos esos, era todo privado, excepto el personal sanitario, el personal de medicina, enfermería y auxiliares de enfermería. 5.000 personas, estamos hablando de número importante. Esas 5.000 salieron de los hospitales públicos, pagadas por los presupuestos de los hospitales públicos, a trabajar en los nuevos hospitales de gestión privada. Hospitales que uno tiene 60 camas, otro tiene 200. Imaginaros el nivel de complejidad que esos hospitales tienen. Esas 5.000 personas salieron de La Paz, del Ramón y Cajal, del 12 de octubre, del Gregorio Marañón, es decir, de hospitales del nivel de complejidad más alto, de las joyas de la corona
a nivel de todo el Estado, cerraron 2000 camas en la sanidad pública, en hospitales de alta calidad, para abrir 2000 camas en hospitalillos, que por deciros un dato concreto, en Parla, está cerca de la carretera de Toledo, y la Guardia Civil le han dicho que cuando hay un accidente de tráfico que no pierdan el tiempo llevándolo al hospital de Parla, porque no hay nada que hacer, que se lo lleven directamente al 12 de octubre. Imaginaros el nivel, la Guardia Civil tiene esa orden, o sea, hasta qué punto, ¿no? Entonces, claro, esos 5.000 trabajadores y trabajadoras eran pues unos estatutarios, la mayoría interinos, eventuales, pero que salían de la sanidad pública. Ahora, lo que se plantea la Consejería de Sanidad es despedir a esos 5.000 para contratar, en su inmensa mayoría, a las mismas personas, pero en otras condiciones de trabajo. No solamente para pagarles menos, que por supuesto, sino para algo mucho más grave, que tiene relación con la calidad de la asistencia sanitaria. Para tener controlado la actividad, sobre todo del personal médico, que es el que indica qué es lo que hay que hacer, para cumplir objetivos de ahorro. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros vamos al médico, vamos a suponer, tenemos artrosis y una rodilla muy mal, y tú dices, ando mal, me duele la rodilla, tú no dices, póngame usted una prótesis. Es el médico el que dice, te hace las pruebas correspondientes y te dice una prótesis o tal prueba o tal otra. Es decir, el médico es el que indica el gasto. Si yo quiero ahorrar, yo como empresa quiero ahorrar, tengo que tener controlada la actividad del médico. ¿Cómo? Con un contrato temporal que si cumple bien y si no se va a la calle, y con una parte considerable del salario vinculada a objetivos de ahorro. ¿Cuáles son esos objetivos de ahorro? Altas precoces, pedir pocas pruebas diagnósticas. Claro, estamos hablando de por aquellas personas que reciben una cantidad fija al año. Pedir pocas pruebas diagnósticas caras, pedir pocos tratamientos caros, utilizar quirófanos de baja complejidad, remitir poco al especialista. Por deciros, el modelo que inicia en Alcira, en su página web, aparecía que cada médico, en función del cumplimiento de esos objetivos de calidad, decían, tenía un sobresueldo en los años 90 de 2.000 euros al mes. O sea, eran cantidades importantes, las cuales se vinculan al ahorro. Entonces, claro, ahora echan a gente que tiene contratos con una laboral, con una cierta estabilidad en el empleo, que puede decir, yo por mi dignidad profesional me niego a hacer eso, porque esta persona necesita esto, y si la necesita yo se lo indico, y ahora se puede negar, porque tiene contrato fijo, pero si tiene contrato temporal, a la calle, que hay una cola de gente enorme esperando para entrar. Os voy a dar un dato, el último, y me callo para que luego hablemos de otras cosas si queréis, porque hay muchas cosas con la industria farmacéutica, pero bueno, para terminar esto. En una de las charlas que yo he ido al País Valenciano, donde están yendo las cosas también muy deprisa, una médica de urgencias me contó que ella estuvo trabajando en un hospital de gestión privada. Y me contó todo esto con una claridad meridiana y con una brutalidad que yo le pedí que lo escribiera, y está escrito anónimamente, claro, porque si no, la mujer, ¿dónde iba a ir? Ella cuenta que seguramente en el hospital de Segovia, en urgencias, hay un sistema de triaje, de selección, o sea, es decir, para tratar prioritariamente a las personas en urgencias que tienen una patología de la cual depende su vida, y a otras que no son tan urgentes, pues es decir, hacer una selección no como en la carnicería por orden de llegada, sino en función de la gravedad y de la urgencia. Y eso supone que en la historia clínica que suele hacer el personal de enfermería se pone un colorcito en el ordenador para que se sepa que esa persona es urgente. Bueno, ella me contó que en los hospitales de gestión privada el colorcito
que aparecía en el ordenador del médico no era la gravedad del caso, sino era el ingreso que reporta a la empresa la atención a ese paciente. Es decir, si era, porque todos estos, se me olvida decir que todos estos hospitales tienen un 15, un 20% de camas reservadas. Ya puede haber la lista de espera que haya, que hay camas reservadas para la privada, a pesar de que nosotros, la sanidad pública está pagando una cantidad per cápita. El rojo, la urgencia era el que viene privado, el naranja era el que venía de otro área sanitaria y el verde, el que corría menos prisa, el que venía del propio área sanitaria, por el cual la empresa, recordáis que recibe una cantidad fija al año. En el hospital de Torrejón ha sido publicado con esta brutalidad. Paciente nuevo que atende un especialista del hospital de Torrejón, 9,35 euros. Una revisión, 3,5. Si se salta uno nuevo la lista de las revisiones, 3 euros más. De manera que se incentiva económicamente la captación de pacientes y, por supuesto, la captación de determinados pacientes. Entonces, claro, esto es suponéis que esto va a dinamitar la sanidad pública. Esto es un planteamiento que es gravísimo. Pero que, como termino como empecé, el grave problema que tenemos con esto es que hay unos intereses enormes, potentísimos desde el punto de vista económico. Y hasta ahora ha habido muchas bocas calladas de dirigentes políticos y sindicales que han estado viendo todo esto que yo os estoy contando y no han dicho absolutamente nada. Que están planteando, como está planteando la cumbre social, la vuelta del estado del bienestar. Pero ¿qué estado del bienestar va a volver cuando hay una situación como la que tenemos en crisis? Y de aquí de lo único que se trata, creo yo, es de intentar organizarse, que la gente consciente, como personas razonables y con nuestra sabiduría personal y nuestra experiencia, podamos impedir, quiero decir físicamente impedir, que este proceso, que yo creo que es directamente criminal, pueda llevarse a cabo.